quedan hasta el final. Bueno, vamos a empezar con los chicos del aeronáutico y los dejo con ellos. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Somos Alcat Nahuel y Carciofi Georgina del Hospital Aeronáutico Central, residentes de segundo año de Bioquímica Clínica. Les traemos un ateneo sobre glomerulosclerosis focal y cementaria, debido a dos casos que tuvimos en nuestro hospital y nos pareció interesante hablarlo acá. Entonces, para empezar, vamos a hablar que la función normal de un riñón, como todos sabemos, es filtrar la sangre para generar la orina y a través de esta eliminar todos los productos de degradación y metabolismo del organismo. Esto lo hace a través de la membrana glomerular compuesta por el epitelio fenestrado, la membrana basal y los podocitos. Entre el podocito vamos a tener distintas proteínas como la nefrina o la podocita que van a impedir que pasen a la orina proteínas como la albúmina. Entonces, ¿qué ocurre? En esta patología, que es un patrón de injuria glomerular, vamos a tener cambio de tejido normal funcionante por tejido fibrótico o esclerótico. Y este va a ser, por un lado, cementario, porque solamente se va a ver afectado un segmento del glomérulo, no todo el glomérulo. Y también focal, porque se va a ver afectado solamente un foco del riñón y no todo el riñón. Bien, con respecto a lo que es la clasificación, lo vamos a clasificar en tres tipos. Primaria idiopática, cuando no se sabe la causa aparente, y se sabe que se debe a factores solubles circulantes, microRNA o anticuerpos de patologías autoinmunes. También se lo puede clasificar en secundaria a patologías que generen daño renal, ya sea por adaptación hemodinámica en pacientes con una lesión renal preexistente o pacientes como que tengan, por ejemplo, diabetes o hipertensión, obesidad, que generen por efectos de adaptaciones hemodinámicas lesiones a nivel renal. Después se sabe que hay patologías infecciosas virales asociadas a lesiones del riñón y también secundarios que son drogas, tóxicos o fármacos, como por ejemplo la heroína. Y la tercera clasificación va a ser genética debido a mutaciones en determinados genes en el podocito. Entonces, con respecto a la epidemiología, a nivel global se sabe que la glomerulosclerosis focal y cementaria es el responsable de entre un 7 y 20% de los síndromes nefróticos en los niños. Después, en adultos es un poco mayor, pero va a ir variando según la zona geográfica. Se sabe que es mayor en mujeres que es mayor en hombres que en mujeres. Y también vamos a tener que en pacientes afroamericanos o hispánicos es mayor la prevalencia que en caucásicos o asiáticos. Estas son estadísticas del país, de población adulta. Esto es un trabajo de un hospital en Neuquén, en el cual se observa, con respecto a las glomerulopatías, la glomerulosclerosis focal y cementaria ocupa el 16%, si bien una de las más frecuentes. Y con respecto a lo que es el síndrome nefrótico, también es una de las causas más frecuentes, síndrome nefrótico en la población adulta. Con respecto a la población pediátrica, este es un trabajo del Hospital Garrahan. Se hizo en dos etapas, en 1988 al 2000 y del 2001 al 2015, y lo que se evaluó son las causas de lesión renal. Como ven, la glomerulosclerosis focal y cementaria ocupa entre el 12% y el 9%, que es un porcentaje muy similar a las causadas por síndrome urémico hemolítico, que en el país, como saben, es endémico. Entonces, ocupa un porcentaje importante a tener en cuenta en esta población. Y generalmente está asociado a lo que son a glomerulosclerosis focal y cementaria genéticas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, generalmente se manifiesta como un síndrome nefrótico de comienzo abrupto, entre un 75 y 80% de los casos. Entonces vamos a tener las manifestaciones clínicas típicas de un síndrome nefrótico: hipoalbuminuria, proteinuria, edema generalizado.
hiperlipemia y bueno, la presencia de microhematuria, que en un sedimento urinario lo podemos ver como hematíes dismórficos, que van a ser estos hematíes que presentan proyecciones como sepículas o similares a burbujas. Y para hablar de un predominio dismórfico tiene que tener un mayoral al 20% de ISR. También podemos tener hipertensión entre un 25 y 50% de los casos y obviamente un deterioro de la función renal progresivo, que lo vamos a ver reflejado en el clearance de creatinina y el paciente en la anemia también, debido a una disminución de la producción de eritropoyetina. Con respecto a lo que es laboratorio, los que nos competen a nosotros, vamos a analizar, por un lado, en orina, como ya les dije, en un sedimento urinario, la presencia de microhematuria. Luego en orina de 24 horas, lo que es la albuminuria y proteinuria. En suero y plasma vamos a evaluar creatinina, urea, es decir, la función renal, el perfil lipídico y obviamente proteínas y albúmina. Y en sangre entera el hemograma para evaluar la anemia. También es importante realizar un panel serológico para la detección de estos virus, tanto HIV, hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr y citomégalo, porque son los que están asociados a esta patología. Y bueno, nosotros en el Hospital Aeronáutico contamos con el COVAS 501 en el área de química, y con el que realizamos el estudio de la función renal, es decir, urea y creatinina y lo que es la orina completa, la orina de 24 horas. En el hospital usamos este cálculo para determinar el clearance de creatinina, en el cual se utiliza tanto la creatinina urinaria como en plasma y se evalúa según la superficie corporal del paciente, calculada a partir de lo que es la talla y el peso. Es importante para estas muestras lo que es la calidad de la muestra, ya que estas muestras de orinas de 24 horas las tiene que tomar el paciente. Entonces es importante que nosotros como bioquímicos le demos instrucciones claras, tanto escritas como verbal, y si quizás no somos nosotros los que les damos las instrucciones, capacitar correctamente al personal que se encarga. Nosotros como otro punto de control, no solamente esto de las indicaciones, también lo que hacemos es, una vez que analizamos la muestra, es calcular lo que es el índice de Walser. Mediante el índice de Walser nos va a permitir determinar si la orina está bien o está mal recolectada. El índice de Walser es una relación entre la creatinina que vamos a medir en la orina 24 con una estimada según estas fórmulas, ya sea para mujer y hombre según la edad. Entonces, dependiendo el valor, si da entre 0,9 y 1,1, lo que decimos que la orina está bien recogida. Si da por debajo de 0,75 o por encima de 1,25, vamos a decir que la muestra está mal recogida, ya sea por defecto en el caso de menor a 0,75 o por exceso por encima de 1,25. Y lo que corresponde en estos casos es solicitar una nueva muestra. Si el valor del índice está entre 0,75 y 0,9 y 1,1 y 1,25, lo que se hace es una corrección del clearance con el índice de Walser. El clearance que nosotros calculamos lo dividimos por el índice. Bueno, y acá les traemos uno de los casos clínicos para hablar un poquito de uno de los tipos de glomerulosclerosis focal y cementaria. Este es un paciente que viene en 1998. El paciente tenía en ese momento 34 años y no se le conocía ninguna patología asociada. Él comienza con un evento de hipertensión con una tensión arterial de 150 diastólica y 150 sistólica y 100 diastólica. Y bueno, entonces en ese momento se le hace una proteinuria en una orina espontánea que le da 3 cruces. Entonces el médico lo cita un mes después con todo un estudio de laboratorio. Al mes se le vuelve a medir la presión, se le ve nuevamente estaba elevada. Y lo que se observó en lo que es en el estudio de laboratorio, vamos a ver que una proteinuria masiva de 14 gramos cada 24 horas, lo normal es por debajo de 0,3, pero tenía una función renal conservada. Se le hizo serología, lo que le dio negativa. Entonces, debido a esto, el médico decide
decide hacer una punción renal. Y bueno, a través de la biopsia se observan las lesiones típicas de la glomerulosclerosis focal segmentaria y se hace el diagnóstico. Entonces, bueno, ahora les pido que saquen el celu, así le hacemos las preguntas. La pregunta va a ser, bien, ustedes eligen. ¿Qué tipo de glomerulosclerosis focal segmentaria sospechan según lo que les hablamos de la clínica del paciente? ¿Cuál les parece? Y las opciones son las siguientes. Una primaria, una genética, secundaria una infección viral o secundaria un proceso de adaptación hemodinámico. No sé. Salió tan negro, yo ahí hice la señal de la 4 por el 80%. Dale. Bueno, la mayoría me dicen que votó la 4. Bueno, la respuesta correcta es primaria. ¿Qué pasa? Como les comenté, el paciente no tenía ninguna patología asociada, por lo tanto uno no sospecharía debido a un proceso de adaptación hemodinámico. Es decir, no tenía ninguna alteración preexistente renal, ni tampoco tenía alguna otra patología. La serología le dio negativa, entonces descartamos la tercera. No tenían ninguna sospecha con respecto a antecedentes familiares. Entonces la respuesta correcta es la primaria, ya que él comenzó de forma abrupta y no se sabe por qué. Entonces esta es un poco la historia del paciente. Como les decía, en el 98 se hizo el diagnóstico y se fue controlando lo que es la proteinuria y la función renal. Como verán, al momento del diagnóstico era masiva, un valor muy elevado de proteinuria. Cuando comienza el tratamiento se le da enalapril, un tratamiento no inmunosupresor, baja la proteinuria pero igual se mantiene elevada. Y a lo largo de los años, del 98 hasta más o menos el 2001, continúa elevada y progresivamente cada vez más. Debido a eso, en el 2001 se le da también un tratamiento inmunosupresor y como verán, se produce una disminución de la proteinuria, pero luego nuevamente aumenta. Eso se debe que, si bien la función renal inicialmente estaba conservada, a partir del 2002 la función renal cae. Luego continúa el paciente. En el 2010 se le diagnostica diabetes tipo 2, por lo tanto se empeora su estado renal. Como ven, la función renal cada vez va decayendo y en el 2012 se le diagnostica insuficiencia renal crónica terminal, por lo tanto el paciente necesita iniciar tratamientos de sustitución renal, es decir, hemodiálisis. Y como ven, la proteinuria cada vez fue aumentando aún más. Este paciente terminó siendo trasplantado debido a su caída en la función renal, pero como no fue trasplantado en nuestra institución, sino que se trasplantó en el hospital italiano, no tenemos más información sobre el paciente. Sí sabemos que el paciente mejoró, pero esta patología, como verán, es progresiva. La bibliografía habla de una progresión a 10 años, que es lo que le sucedió a este paciente.
Entonces, para hablar un poquito sobre lo que es la glomerulosclerosis focal segmentaria idiopática y primaria, tenemos que hay muchos estudios, estos son 2 estudios que hablan sobre las que tratan de buscar la causa. Hay muchos estudios en lo que es en ratones, y lo que se sabe es que la causa es la presencia de estos factores circulantes, ya sea el SUPAR o el CLC1. Por un lado vamos a tener que el SUPAR es el factor soluble de un receptor, que es el receptor de activación del plasminógeno tipo uroquinasa. No se sabe por qué comienza a aumentarse en circulación su valor, y esto termina generando una injuria a nivel de los podocitos. Esta injuria, según algunos autores, lo que hablan es que produce una contracción del podocito, y eso generaría espacio por el cual se produciría la proteinuria. Y otros autores hablan de que produce una disminución en la adhesión del podocito a la membrana basal. Por lo tanto, y otro de los factores es el que le decía el CLC1, no se sabe mucho más, que produce un aumento de la permeabilidad glomerular. Después tenemos lo que son la presencia de microRNA. Hay algunos, se sabe, los microRNA se encuentran en el organismo, su función normal es inhibir lo que es la traducción de proteínas, uniéndose al RNA mensajero. ¿Qué ocurre? Se ve que en esta patología hay algunos microRNA, como el 193A, que se observó en algunos ratones, que lo que hacen es inhibir la traducción de un factor de transcripción, que este factor de transcripción estimula la síntesis de varias proteínas del podocito. Y bueno, después vamos a tener anticuerpos asociados a patologías autoinmunes. Pero aún así no se sabe bien la naturaleza y el carácter patogénico no se han podido ser identificados. Esto estuvo bastante en estudio porque lo que se estaba tratando de buscar eran biomarcadores de esta patología. En su momento el SUPAR se tenía mucha expectativa, pero bueno, se vio que carecía de especificidad porque por un lado se sintetiza en una gran variedad de células, no solo en los podocitos, sino también en células glomerulares, en células epiteliales, en fibroblastos, monocitos, linfocitos T activados. Entonces se veía que estaba aumentado tanto en neoplasias como también en neoplasias, ahí no sale la palabra. Es un reactante en fase aguda, y también estaba aumentado en la glomerulosclerosis focal segmentaria secundaria. Entonces no servía como un marcador de esta patología. Pero sí parece el microRNA, que se vio que en ratones está incrementado solamente en la primaria, y en humanos se ve que está incrementado en la primaria y en algunos casos de pacientes con HIV, pero bueno, si uno hace una serología y ya puede descartar el HIV, podría irse hacia el diagnóstico de primaria de una primaria. Bueno, eso con respecto a la de tipo primaria. Entonces ahora les dejo con Georgie, que les va a hablar del otro caso clínico. Buen día. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo del caso clínico número 2. Este se dio en un paciente masculino de 22 años de edad que tiene como antecedentes personales el que estar cursando con una enfermedad renal crónica en estadio 5, ¿sí? Secundario a un síndrome nefrótico que se desarrolló en el paciente durante la infancia. Al momento del ingreso en el hospital, este paciente se encontraba con tratamiento con diálisis peritoneal ambulatoria. Como antecedentes familiares presenta a su madre, que también cursa con una enfermedad renal crónica en estadio 5 debido a una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta señora es paciente del hospital, se atiende actualmente y está bajo tratamiento con hemodiálisis trisemanal y seguida por el servicio de nefrología. Bueno, este paciente ingresó el 26 de marzo de este año en nuestro hospital por guardia con una insuficiencia respiratoria por posible hemorragia alveolar, a lo cual se le sumó una insuficiencia renal crónica reagudizada debido a un mal control y seguimiento de su diálisis peritoneal ambulatoria. Está hipertensivo el paciente, tenía tensión sistólica de 190 y diastólica de 100. Entonces se lo decide internar en unidad de cuidados intensivos. Se le realizan una serie de laboratorios en el cual podemos observar que el paciente se encuentra con una acidosis metabólica producto de su insuficiencia renal crónica
alterada en este momento y junto con una acidosis respiratoria por el proceso respiratorio. Se le realiza un sedimento urinario en el cual podemos observar cómo el paciente se encuentra con un predominio de hematíes superior a 50 por campo, entonces establecemos que el paciente se encuentra con una hematuria y un hemograma en el cual podemos observar que la hemoglobina se encuentra disminuida de acuerdo al valor de referencia para la edad y el sexo del paciente, y esto es atribuible a una disminución en la síntesis de eritropoyetina a nivel renal. También se le realizaron otros estudios en el cual lo más significativo es que podemos observar que la urea se encuentra muy aumentada en 292 miligramos sobre decilitro y la creatinina también en 25, por lo tanto el paciente se encuentra con la función renal alterada. Entonces, de acuerdo a las pistas que les estuve dando, ¿cuál piensan que es el tipo de glomerulosclerosis focal y segmentaria que padecería el paciente? Primaria, genética, secundaria infección viral o secundaria adaptación hemodinámica. Oh, esto se cae. Se cayó. Ok. En la genética. Sí, la genética. Sí. Para atrás. ¿Ahí? No. Ok. Bueno, la mayoría eligieron la correcta, que es la genética. Bueno, existen más de 20 genes asociados al desarrollo de glomerulosclerosis focal y segmentaria de origen genético. Todos ellos participan en la codificación de proteínas y moléculas podocitarias, dentro de los cuales los más importantes encontramos estos 4, de los cuales les voy a hablar ahora. El NPHS1 codifica para la nefrina y el NPHS2 codifica para la podocina. Ambas son moléculas de la membrana de la hendidura diafragmática y una alteración en su síntesis o en su estructura va a producir una alteración a nivel de la filtración glomerular con aumento de la proteinuria. Otro de los genes implicados es el LAMP2, que codifica para la beta-2-laminina, que es una molécula que permite la adhesión del podocito a la membrana basal glomerular. Otro de los genes implicados es el wild type 1, que codifica para una molécula de señalización intracelular. Nosotros en esta gráfica queremos mostrarles cómo la probabilidad de encontrar una causa genética disminuye en función de la edad del paciente. Así, pacientes de recién nacidos hasta los 4 meses de edad predomina la aparición de alteraciones a nivel del gen NPHS1, que codifica para la nefrina, y de los 4 meses de edad hasta los 12 años, que sería la primera infancia del paciente, los otros genes implicados son los que codifican para la podocina, la beta-2-laminina y esta molécula de señalización que les comenté anteriormente. También podemos ver que desde el nacimiento hasta los 12 años de edad predominan las alteraciones a nivel autosómico recesivos y desde la adolescencia hasta la edad adulta las alteraciones a nivel autosómico dominante. El diagnóstico lo va a realizar el médico anatomopatólogo a partir de la observación de la biopsia renal. Nosotros acá le mostramos un glomérulo normal y en el resto de las imágenes lo que les queríamos mostrar es que existen diferentes tipos de patrones de alteración estructural, que es de tipo focal, y podemos encontrar la clásica, la colapsante, la TIP, la celular y la periliar. Todas ellas son diferentes tipos de alteraciones, pero no son patognomónicas para la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria y deben excluirse otras etiologías secundarias. Por ello podemos hacer el diagnóstico diferencial teniendo en cuenta la evolución. Por ejemplo, en la idiopática, a diferencia de la secundaria, es mucho más insidiosa, es más rápida, la proteinuria es masiva y de aparición mucho más rápida también, a diferencia de la secundaria. En la idiopática también es característica la aparición de un síndrome nefrótico que puede estar ausente o ser mucho más leve en la secundaria. Además, el volumen glomerular se conserva en la idiopática y en la secundaria tiende a haber glomerulomegalia. Otra de las características o técnicas que podemos utilizar para producir la diferenciación entre una de la otra es la microscopía electrónica mediante la visualización de las lesiones. La lesión idiopática se caracteriza por un borramiento de los pies podocitarios con un patrón difuso,
mientras que en las lesiones secundarias la distribución es focal y limitada a las zonas de esclerosis. Finalmente, lo que vamos a hacer es el estudio genético, en el cual vamos a tener en cuenta la edad de aparición del paciente, los antecedentes familiares, la presencia o no de síndromes extrarrenales y un posible patrón de herencia observado. En este algoritmo, que fue realizado por un hospital de Español, nosotros podemos observar cómo se tiene en cuenta la edad de aparición, buscamos los diferentes genes implicados primero y luego también tenemos en cuenta si la enfermedad se da de forma esporádica o si hay un patrón familiar asociado. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito del pronóstico y el tratamiento. El tratamiento de primera línea son los corticosteroides. Cuando hay una resistencia a la utilización de esta medicación o aparecen sintomatologías secundarias en los pacientes, se utilizan otros tratamientos secundarios como es los inhibidores de calcineurina, la féresis, el rituximab o la inmunosupresión combinada, pero todos estos están basados en estudios observacionales y en estudios de casos, ¿sí? Entonces podemos encontrarnos con tres formas clínicas al instaurar el tratamiento con corticoides. Que el paciente presente una remisión completa o parcial, donde la proteinuria después de las 12 semanas disminuye por debajo de 3,5 gramos al día. En este caso, al paciente se le va quitando progresivamente la medicación y se lo sigue. Puede presentarse que este paciente tenga una recaída, entonces se continúa con los corticoides y en caso de que haya presencia de toxicidad se le instaura otro tipo de tratamiento como el que les nombré anteriormente, entre uno de ellos son los inhibidores de calcineurina. También puede pasar que el paciente no presente respuesta al tratamiento luego de 8 a 12 meses y entonces se lo considera como corticoide resistente. Entonces tenemos que apelar a otro tipo de tratamiento. Entre ellos está la terapia no inmunosupresora con la utilización de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueantes de receptores de angiotensina, que por un lado tienen la ventaja de que tienen efecto cardioprotector, antiproteinúrico y antifibrótico, pero por sí solos no logran la remisión completa. Lo que sucede es que en la glomerulosclerosis focal y secundaria también tenemos que tener en cuenta cuál es la noxa que está produciendo esta patología. Entonces tenemos que tratar de, en el caso de que sea un fármaco, una droga o un tóxico, tratar de suspenderlo y en el caso de que sea una infección viral, tratar de que se resuelva de la mejor forma posible o una infección bacteriana. Entonces nos vamos a encontrar con que el paciente puede evolucionar de dos formas diferentes, produciendo una remisión total o parcial de la proteinuria o en algunos casos evolucionar a insuficiencia renal progresiva. Y en aquellos pacientes que ya están en una insuficiencia renal crónica terminal, el tratamiento ideal es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Según datos de NICUCAI, solamente el 6% de los pacientes dializados se encuentra con diálisis peritoneal, el resto se los sigue con hemodiálisis. La ventaja de la hemodiálisis es que el paciente concurre 3 veces por semana al hospital, se lo sigue, se le realiza un estudio previo, un estudio posterior a la diálisis y está mucho más controlada. La ventaja de la diálisis peritoneal es que el paciente es ambulatoria y el paciente puede hacer una vida mucho más independiente que con hemodiálisis. Pero puede traer otro tipo de complicaciones como las que les conté del paciente que llegó a nuestro hospital que por un mal seguimiento terminó con una insuficiencia renal crónica reagudizada. El tratamiento final y el ideal sería el trasplante renal. Sin embargo, en estos pacientes la prevalencia de recidiva es muy alta, cercana al 30 al 40%, y el 15% de los pacientes que tienen una glomerulosclerosis focal y segmentaria del tipo idiopática terminan con pérdida del injerto por recidiva. Y la probabilidad de la pérdida de este injerto es muy alta, cercana al 40 al 50% de los casos. Bueno, desde el laboratorio podemos colaborar haciendo un estudio de los factores de mal pronóstico, como la proteinuria y la función renal alterada, y el médico anatomopatólogo observando el porcentaje de fibrosis intersticial y la atrofia tubular. Como conclusiones les queríamos decir que el laboratorio clínico tiene un rol fundamental para la detección de los marcadores de insuficiencia renal, permitiendo llevar un diagnóstico precoz de la enfermedad y continuar el seguimiento del paciente. Además, tenemos que tener en cuenta la identificación de las noxas que pueden producir esta patología para poder eliminarlos antes de que se produzca un daño renal irreversible y además tener en cuenta que el control de la preanalítica, pudiéndole informar al paciente
tanto de forma oral como escrita, cómo debe realizar la toma de la muestra para que nosotros también podamos informar un resultado acorde. Bueno, esta es la bibliografía consultada. Queremos agradecer al Servicio de Nefrología de nuestro hospital, a la doctora Rumis y al doctor César Agos Carreño, que nos ayudaron mucho con este trabajo, y a nuestro grupo de residentes, compañeros de residencia, que estuvieron también apoyándonos y escuchándonos mucho. Este es nuestro hospital y gracias por su atención.